Les quiero desear una muy feliz Navidad y ahora que es el tiempo de que acabamos de terminar la Navidad y que vamos hacia un nuevo año, queremos meditar un poquito en la palabra de Dios. Así que te quiero invitar a que oremos y vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Padre Santo, te pedimos que abras nuestros ojos y mente para entender tu palabra y para vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Te tengo una pregunta. ¿Piensas que le gustas a Dios? No te pregunto si Dios te ama, porque todos sabemos que Dios nos ama, lo aprendemos desde pequeños, pero la pregunta es que si tú le gustas a Dios, imagínate que Dios viniera a tu pueblo, a tu ciudad, donde quiera que vives, Él te mandaría un mensaje, te llamaría, te diría como las personas en los tiempos bíblicos: hey, quiero venir a tu casa esta noche a cenar. ¿Crees tú que Dios se preocuparía por ti, que quisiera salir contigo, que quisiera cenar contigo, pasar tiempo contigo? Muchos de nosotros tenemos una preocupación muy grande de que que no le gustemos a Dios. Sabemos que Dios nos ama, murió por nosotros, pero, pero el que le gustemos a Dios quizá no sea algo en lo que hayamos pensado. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque quizás no tengas un entendimiento profundo del perdón de Dios. Porque cuando Dios perdona y perdonó en la cruz, todas las razones por las que tú creas que tú no le gustas a Dios, ya las perdonó en la cruz, cuando murió en el Calvario. En otras palabras, vivimos en mucho miedo o no estamos totalmente rendidos a Cristo. Tenemos miedo de Él. Como dije en el principio, ya pasó Navidad y ahora que vamos al Año Nuevo, ¿qué significa el Año Nuevo? Significa más responsabilidades, decisiones, promesas, pero también miedo, ansiedad y todo esto como que uh, cae en nuestro gozo y es difícil buscar a Dios. Es difícil gozarnos en Dios porque todo lo que vemos está temblando, no hay seguridad. Simplemente ve alrededor del mundo lo que está pasando. Dios no nos hizo para que viviéramos meramente o para que sobreviviéramos, sino para que creciéramos en Él. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice: búsquenme y me hallarán. Así que el año nuevo viene, nos ocupamos, hay que hacer esto, lo otro, de una cosa a la otra, vamos rodando meramente sin vivir, sin gozarnos en Dios. Pero también me doy cuenta que el COVID um, puso una sombra sobre el año 2019, ahora sobre el 2020, y no va a ser diferente sobre el 2021. Mi pregunta es: ¿cómo debemos responder como discípulos de Jesucristo? Si tienes una Biblia, te invito a que leas junto conmigo el libro del profeta Ageo en el Viejo Testamento, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Sadoc. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas atesoradas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nada se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. ¿Qué está pasando aquí? El profeta Ageo fue un profeta que ministró al pueblo de Israel más o menos como 16 años después de que llegaron del exilio de Babilonia, de regreso a Jerusalén. Pero lo que pasa es que la gente tenía prioridades erróneas, en su confianza en el lugar equivocado. Porque mira, ponte en sus zapatos por un momento. Llegaron de Babilonia, 70 años en cautiverio, llegan a la ciudad de donde son, al pueblo donde son, no hay calles,
no hay casas, no hay banco, no hay murallas, no hay comida, no hay nada. Tuvieron que empezar de cero. Y cada uno obviamente se preocupaba por construir su propia casa. En otras palabras, la gente de Jerusalén tenía malas intenciones en el corazón. Entonces el profeta Ageo reunió unos pocos sacerdotes y les preguntó para enseñarles, les dijo, supongamos que uno de ustedes va y toca algo impuro. Y después de que toca lo impuro, va y toca comida. ¿La comida es impura o no es impura? Ellos dijeron, sí, es impura. De la misma manera, les dijo el profeta Ageo, todo lo que ustedes hacen con sus manos es impuro, porque su corazón está impuro. Incluso reconstruir el templo. Y era lo que Dios les estaba diciendo, reconstruyan mi templo, mi casa, y yo los voy a bendecir. Preocúpense por el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido, dijo Jesús. Una de las frases que encuentras más en este libro es, consideren pues sus caminos. Dios los estaba animando, consideren sus caminos. ¿Me van a confiar para que mis promesas sean cumplidas o no? Esa es la pregunta clave. Quiero animarles a saber que así como el año 2020, con todo lo que pasó, estuvo bajo el control de Dios, el 2021 también estará, porque Dios es soberano y no va a cambiar nada porque Dios no cambia. Esta semana leí un artículo del profesor de un seminario llamado Don Whitney. Y el artículo tiene 10 preguntas para empezar el año nuevo. Y te lo quiero compartir rapidito aquí. Pregunta número 1. ¿Qué cosa puedes hacer este año para incrementar tu gozo en Dios? Aquí está una ayudita. Lee la Biblia, pero no la leas solamente por leerla. Lee la Biblia en menor cantidad para que puedas recordar más. Porque si lees 10, 20 capítulos, ni te vas a acordar de lo que se trata. Lee poquito, recuerda más diariamente. Número 2. ¿Cuál es una oración imposible que puedes orar? La Biblia está llena de pero Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Que una situación es imposible para humanos. En el medio encuentras pero Dios, y después de eso pero Dios, todo cambia, porque Dios cambia a las personas. ¿Qué oración imposible puedes orar? No dejes que la incredulidad te detenga, porque con Dios nada es imposible. Número 3. ¿Qué cosa puedes mejorar en tu familia? Te voy a dar una idea. El tiempo de adoración familiar. ¿Cómo lo hago? Pon 10 minutos al día antes de que se vayan a la escuela, te vayas a trabajar. 10 minutos al día, lee la Biblia, ora y canten juntos como familia. Hombres, ustedes son los sacerdotes de la casa. Tienen que lavar a las mujeres, a los hijos, a sus familias con la palabra de Dios. Es su responsabilidad. Esposas, animen a los esposos a esto. Van a ver que va a ser de grande bendición. Número 4. ¿Qué disciplina espiritual en qué disciplina espiritual puedo progresar más? A lo mejor tienes que empezar a leer la Biblia con un plan. A lo mejor tienes que pasar más tiempo en oración. A lo mejor interceder por algunas personas. Crea una lista de oración. A lo mejor meditar en la escritura mientras la lees, no solamente leer por leer. A lo mejor la comida es un ídolo muy grande en tu vida. A lo mejor necesitas empezar a dejar de comer y poner más tiempo en la Biblia, en la oración, lo que se le conoce como el ayuno. Pero a lo mejor puedes ayunar de otras cosas que te hacen esclavo, como por ejemplo las redes sociales, el tiempo en tu celular, en la computadora. Pregúntale a Dios y Dios te lo va a enseñar. Número 5. ¿Qué es alguna cosa que te hace gastar más tiempo? ¿Y cómo puedes redimir el tiempo? Hablamos de esto en el ayuno. Las redes sociales, la televisión, videojuegos,
quizá los deportes, lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, el diablo siempre te va a poner cosas buenas delante de ti para que te ocupes con cosas buenas. No son malas, no son diabólicas, porque las identificaríamos, pero son buenas, pero te alejan de lo mejor que es Dios, tu tiempo con Dios. Número 6. ¿En qué manera puedes fortalecer a tu iglesia? No somos un montón de individuos buenos. No somos solamente individuos que tenemos una relación personal con Dios. No, somos un cuerpo, somos uno. Somos la iglesia de Dios. ¿Cómo puedo servir a mi iglesia? A lo mejor ayudando en un ministerio, a lo mejor sirviendo, dando, orando. Pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu iglesia. Es tiempo de invertir. Número 7. ¿Por quiénes me voy a cometer? ¿Por quiénes me voy a 3 nombres de 3 personas? Y te vas a hacer una resolución por quiénes me voy a resolver a orar por la salvación de alguien. Pon 3 nombres, este año empiezo a orar por ellos. Número 8. Por la gracia de Dios, ¿de qué manera puedo hacer que este año sea diferente del pasado? Muchas iglesias, muchos cristianos están durmiendo. Están llenos de apatía. ¿Qué significa apatía? No les importa nada. Que no seas tú ese. Que no seas tú esa persona. Dios habla. Dios habla muy fuerte por la palabra y por muchos medios. Tienes que tener oídos para escuchar su voz. Pregúntale, habla con Él. Número 9. ¿Qué puedo hacer para que mi vida de oración se mejore? Sé intencional. Habla con tu padre. Recuerda, tienes una cita con él todos los días. Número 10. ¿Qué cosa puedo hacer que va a tener un impacto en este año, en la eternidad? ¿En dónde te ves tú o tu iglesia en los próximos 5, 10, 20, 15 años, lo que sea? Recuerda que lo que haces va a tener un impacto. Así que te digo, considera tus caminos, considera tu año nuevo, considera a Cristo. ¿Por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es bueno. Examinarnos a nosotros es bueno. Jesús dijo, apartados de mí no pueden hacer nada. Así que te pregunto, ¿estás viviendo en exilio como la gente de Jerusalén en aquel entonces? A lo mejor tú piensas que estás... que eres una persona libre, que no eres esclavo, porque cuando pecas te conviertes en esclavo del pecado. Recuerda que el pecado te esclaviza. ¿Cómo sé si soy libre? De nuevo, eres libre si la comunión con Cristo te es dulce. ¿A qué te refieres? Imagínate la miel. A todos nos gusta la miel, ¿verdad? Cuando pruebas la miel la puedes probar con los ojos cerrados y tu lengua, tu paladar te va a hacer saber que es miel porque es dulce, es cálida, te conforta. Si la comunión con Cristo te es dulce como la miel, si cuando te pasas tiempo en la palabra te es dulce, cuando pasas tiempo en oración te es dulce, cuando tienes comunión con los santos, con la iglesia te es dulce, entonces eres libre. El pecado te lleva a cautiverio. Dios quiere que salgas de ahí en el nombre de Jesús. No quiere que pases más tiempo en Babilonia. Dios quiere que busques su reino. El profeta Ageo enseñó que malas intenciones llevan a malas acciones. Jesús también lo enseñó. Lo que sea que toquemos con malas intenciones también va a ser impuro. Entonces, por eso te preguntaba al principio, ¿crees que tú le gustas a Dios? Pedro, ¿cómo crees que el apóstol Pedro hubiera respondido esta pregunta? Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Juan capítulo 21. ¿Qué pasa aquí? Después de haber visto la pasión, después de haber visto a Jesús cargar la cruz, siendo crucificado, azotado y después embalsamado, envuelto en linos, puesto en la tumba con la roca y con el sello romano. Después de haber visto todo eso, viene la resurrección. Jesús se les aparece a los discípulos en el medio del aposento alto y les dice paz. Y no pueden creer que sea el maestro. Entonces, están llenos de miedo, de ansiedad, no saben lo que pasa. Y cuando vieron todo esto, Pedro
dijo, me voy a ir a pescar. ¿Qué significa esto? Pedro era un pescador, él se sentía cómodo en la pesca, él sabía que pescar era lo suyo, él lo hacía bien, pero tenía miedo de que Jesús no lo haya querido. ¿Por qué? Porque negó Pedro al Señor 3 veces. Por eso Pedro tenía miedo se dijo a sí mismo, me voy a ir a pescar, me voy a ir a la zona donde me siento cómodo, porque no sé si yo le gusto a Dios. Los otros discípulos dijeron, bueno, vámonos, se fueron a pescar, pasaron toda la noche, no pescaron ni un pez. A la mañana siguiente, un hombre pasó por ahí y les gritó, hey muchachos, ¿tienen algún pescado? Ellos dijeron, no, no tenemos, no hemos agarrado nada. Entonces el hombre les dijo, tiren la red al otro lado. La tiraron y pasó un milagro. Tantos pescados entraron en la red que no podían ni jalar la red hacia la orilla de la playa. Entonces Juan dijo, es el Señor. Y Pedro se puso las ropas y se tiró al río, al mar de Galilea, y empezó a nadar para ir con el Señor. Aquí Pedro le dijo, después de que Pedro fue para allá, tuvieron desayuno, pescado por desayuno, y enfrente de todos Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Imagínate qué embarazoso, qué vergonzoso que el Señor te pregunte, ¿me amas? Enfrente de tus amigos, y no una vez, 3 veces. Pedro, ¿por qué le preguntó su Señor? Porque Pedro estaba herido, porque Pedro pensaba, no le gusto al Señor, porque lo traiciono todos los días. Qué bueno tengo yo. Pero el Señor le dijo, me amas. Si me amas, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Pedro dejó de ser dudoso, de ser cobarde, de ser traicionero, y pasó a ser un pastor del Señor Jesús. En esta jarrita tengo conchitas o arena del lugar exacto donde pasó eso. Cada vez que veo esta jarrita llena de esta arena, de esa playa donde yo la recogí, yo recuerdo que yo también soy Pedro. Y que aquí fue donde Jesús restauró a Pedro. Y Jesús también me va a restaurar a mí. Cuando yo peco, cuando siento que no le gusto al Señor, cuando siento que el Señor no me puede perdonar, Él viene y me encuentra y me perdona. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús llamó a Pedro a que lo siguiera allá en Galilea. Y te está llamando a ti también que lo sigas. Que este año sea diferente y que empieces a seguir al Señor y que te sometas al señorío. El Señor se llama Señor porque eso es lo que Él es. Es Señor de todo, es dueño de todo, pero también tiene que ser dueño de tu vida. Así que te quiero animar a que te sometas al señorío de Cristo. Y así como el Señor restauró a Pedro, Él también te quiere restaurar a ti en este año. Te invito a que oremos. Padre Santo, así como restauraste a Pedro, te pido que restaures a las personas que están oyendo. Espíritu Santo, toca el corazón de aquellos que te necesitan, porque no es fácil, Señor, vivir en el pecado, en la esclavitud del pecado. Queremos ser libres y solamente es por el bello y poderoso nombre de Jesús. Libéranos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos a la playa donde nos vas a restaurar, así como lo hiciste con Pedro. Te pido que nos bendigas, Señor, y que este año sea diferente, porque te lo pedimos y te oramos por el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por estar aquí conmigo. Oro que el Señor haya tocado tu corazón y que Dios te bendiga.